¿Cómo va? Si estás en este proceso de tomar las riendas de tu vida, te traigo esta propuesta que se llama diseño humano. Es una herramienta de autoconocimiento muy completa. Ahí vas a poder ver tus dones, habilidades, incluso tu propósito. Es como yo la llamo el manual de instrucciones para poder entender a tus hijos, para poder gestionarte, y es un mapa único para lograr comprender qué es lo que venís a hacer, qué es lo que tenés para dar y qué es lo que tenés para recibir. Si te resuena y te interesa esta propuesta, podés comentar quiero, te paso más información o contactarme al teléfono que está publicado ahí en la pantalla. Buenas, buenas. Estamos acá con Mónica de Colombia. ¿Cómo va, Moni? ¿Todo bien? Hola, Pau, qué gusto saludarte, de verdad que muchas gracias por esta hermosa invitación. Sí, estaba esperando este momento. Les cuento un poquito. Nosotros estamos en el grupo de Marcelo Cosentino de la comunidad del Grial, y ella posteó como un encuentro, ¿no? De mujeres que iba a hacer. Y decía la quietud para sanar, ¿no? Como el silencio para sanar. Y yo estoy como en un proceso de primero, creando esos momentos en mi vida de silencio, pero cuando dije sanar, dije, claro, acá tiene mucha información esto. Entonces, nada, te quería preguntar, fuera eh, de la grabación, me contabas que eras enfermera, ¿no? Soy Antes, sí. enfermera. Bueno, no, seguí siendo. Bueno, Pau, gracias. Dale. Pero Gracias, contame esto, ¿no? gracias. ¿Cómo llega este concepto de usar esas palabras también para sanar la quietud como Mira, herramienta? pues primero gracias por este espacio y por abrir tu corazón y cómo conectar aquí con esta intención. Ha sido un proceso de muchos años, Pau, un Mm, proceso de, sabes, de introspección no solamente desde la parte personal, sino desde la parte profesional. ah, Como tú lo dices, yo soy enfermera profesional, egresada aquí en Colombia en la Universidad Javeriana hace ya 21, un 21 años. Y pues tuve el privilegio y el honor de haber sido, digamos, de que me hubiesen regalado este don de servicio y de cuidado a las personas. Para mí, sabes, ha sido el regalo, tal vez de los regalos más grandes que yo he recibido, porque verdaderamente es una profesión que te obliga a mirarte como ser humano, ¿sí? Te obliga a mirarte como ser humano, a construir una mejor versión cada día de ti mismo para poder servir y cuidar a otro, ¿sí? claro. Entonces, relacionado con, pues, con todo esto, yo he venido paralelamente a mi profesión de enfermería y a esa preparación y esas especializaciones que requería yo fui enfermera asistencial por muchos años y luego trabajé en la parte administrativa y allí me formé, digamos, con todo lo que desde la parte asistencial y de administrativa se requería para ejercer mi profesión. Pero hace 27 años, en un retiro de un seminario de crecimiento y desarrollo personal que se llama el Eneagrama, Ah, que es un seminario de crecimiento personal, yo tuve mi primer contacto con la medicina ancestral, ¿sí? Con la medicina que no era esa medicina científica de la que yo venía preparándome también, sino que también había una medicina ancestral y una medicina alternativa, por decirlo de alguna manera, holística, que me ayudaba a ver a mí misma y a las otras personas de una manera mucho más integral, ¿sí? claro. Entonces, producto del seminario allí, yo tuve mi primer contacto con todo lo que era el Reiki, la acupuntura en ese momento. Y yo quedé conectada con eso, ¿sabes? Quedé conectada con ver y con entender un poco cómo había una manera de poder ver a mis pacientes en ese momento de una manera mucho más integral, a las personas a las que yo cuidaba de una manera mucho más integral, no solamente con la manifestación de los signos y los síntomas del dolor o de la enfermedad que en ese momento estuvieran cursando, sino que esas personas tenían una historia,
un claro. contexto y que no era solamente esta parte física, sino la parte emocional, espiritual, psicológica de los seres humanos, que definitivamente tiene que estar equilibrada para que esto funcione de alguna manera Es verdad, bien. sí. Entonces me di a la tarea de prepararme paralelamente en estas otras áreas de la medicina ancestral y holística. Y bueno, Claro. hice diferentes cursos y diferentes cosas que me ayudaron a mí, por supuesto, porque primero la mirada es hacia adentro y luego hacia allá. Y relacionado un poco con lo que hoy nos trae aquí, que es el silencio como medicina, pues en la enfermería el tiempo no siempre se mide en minutos, ¿sabes? Sino más en respiraciones, en pausas, en miradas, ¿sí? En miradas Claro. que no siempre necesitan palabras para a las personas. Y Mm, es allí donde nosotros empezamos a entender que el silencio no es una ausencia, ¿sí? Sino que realmente es estar plenamente presentes, mira, plenamente presentes, ¿sí? Es un lenguaje no hablado, ¿sí? Que no es con palabras, pero que te sostiene, que te envuelve y que a veces cura más que cualquier palabra que tú puedas decir, ¿sí? claro. Entonces, El desde contacto allí visual, me empecé imagino, sí. el Porque en algunos contacto. casos el que está en esa situación está realmente que no, capaz que no lo puedes abrazar, ¿no? Entonces como ahí empieza otro lenguaje, Exacto, me imagino. exacto. Porque hay dolores que no se pueden explicar, ¿sabes? Ah, Hay cosas que simplemente lo que tú necesitas es estar, es hacer presencia en un silencio sin decir mucho, sin, ¿sabes? Estar abrazando. Hay personas que el contacto no las sana, al contrario, las pone sí, más las estresa, claro. nerviosas, ¿sí? Y a- Claro, y a veces el cuerpo herido no necesita tener más estímulos, sino más bien un espacio para escucharse, el propio cuerpo, ¿sí? El alma en duelo, por ejemplo, no siempre busca respuestas y demás, sino, ¿sabes? Un descanso, un silencio para poder procesar, por ejemplo. Claro. ¿M? Entonces, en medio de todo ese bullicio que implica una profesión como la enfermería, en una sala de Mm, urgencias, en una sala de cirugía, en muchos lugares, pues realmente el bálsamo se va convirtiendo, ese silencio es como ese bálsamo, ¿sí? mm, Como es ese modo de estar allí haciendo presencia sin imponer, sin invalidar y más entregada desde el amor, ¿sabes? Amar a las personas realmente desde el claro. silencio. Esa ha sido mi experiencia desde la enfermería con el silencio, con terapéutico, el silencio sanador. Y entonces, Claro, es producto de esa todo, pausa también, ¿no? Como que te habrá eh, mostrado a vos esa pausa que el cuerpo a veces pide e incluso el alma, ¿no? es Para quedarse hacer quietos, eso. Pau. Claro. Exacto, es quedarse quietos, es estar, sabes, a un lado del sufrimiento, del dolor, en el caso de la enfermería, del sufrimiento, del dolor. Y a veces ese mismo silencio también es una lucha, ¿sabes? Una A lucha por ver. entender, por comprender, y del lado de nosotros una lucha porque uno quiere tocar, uno quiere decir a Eh, veces muchas cosas y no te obliga a aprender a callar. Y en mí así claro, sí que ha sido una terapia porque yo soy súper habladora. O sea, claro, yo soy súper conversadora. Entonces, poder llegar a comprender que el silencio es una forma de estar, de hacer presencia, de sanar, ha sido para mí una escuela desde lo personal y desde la enfermería, ¿sí? claro. Es un poco eso. Y ahora esto, Eso, así, claro, me parece fascinante tu experiencia, ¿no? Con respecto a esto, porque es claro, es un lugar muy vulnerable a la persona a la que vos acompañabas. Entonces, poder percibir esto del silencio, y es verdad, es cuando uno se encuentra, que es lo que yo estoy tratando de practicar conmigo, ¿no? Poniéndome esos espacios de silencio, que creo que es donde uno también puede ser más creativo, donde realmente salen esas respuestas sin mente, ¿no? Es como eh, sale la resolución desde ahí. Es súper bueno, interesante.
¿Sabes? Yo entendí eso, entendí que la enfermería no siempre es la acción, ¿sí? No siempre es estar haciendo, poniendo medicamentos, reanimando Claro, pacientes, haciendo cosas, sino que es más bien un tiempo también de espera, de resistencia, de, de entender que la fragilidad de las personas, ¿sabes? De conectar con la fragilidad del dolor, de la angustia, de la incertidumbre, del miedo, ¿sí? claro, Y el silencio es sabio. Más adelante, cuando ya estemos adentro en la materia de lo que es el silencio como medicina, el silencio medicinal, vamos a ver cómo toda esa estructura del silencio realmente va mucho más allá, Pao, es un tema espiritual, ¿sabes? ah, Claro, físico también, y vamos a ver cómo desde la neurociencia el silencio ayuda a muchas cosas, claro. pero es un tema muy de aquí, muy de introspección, de revisarnos, de contenernos, de entender muchas cosas, que el ruido Y a veces trae, externo no deja. claro, y trae esto que me parece que en mi experiencia lo que vos decías, ahí no hay tiempo, hay procesos, ¿no? En el silencio. Exacto. Exacto. Tú Te el silencio no inmutas, lo mides en minutos, segundos o no, no, es un proceso que se va dando, ¿sabes? Que va surgiendo en medio de X situación. Puede ser una sí, situación de duelo, puede ser una situación de un dolor, puede ser una situación de un trauma, ¿sí? Bueno, muchas cosas. Y uno en esos momentos piensa en todo menos en quedarse callado. Piensa en todo ah, menos en darle claro, espacio, ¿sí? A que la persona pueda escucharse, sino que al contrario, o sea, cuando alguien fallece, por ejemplo, alguien tiene un duelo, pues todo el mundo empieza, lo primero que uno eso, hace es empezar a escribir, a llamar, así, sí. a mostrar presencia, ¿sí? Aquí estamos contigo de esa manera. Pero a veces, ¿sabes? He entendido que hay que darle un espacio al alma y un silencio Ah, mira, para mira, poder procesar las cosas, claro, ¿sí? Para poder darte derecho a sentir, a sentirte triste, a sentirte frustrado, ¿sí? Porque esa es otra cosa y es que siempre nos han dicho, no llores, porque estás claro. así triste, porque sí, todo el mundo cree que la única manera de estar bien es estar muy felices, sonrientes, sí, como que todo en la vida vaya muy chévere, pero no sentirnos bien todo el tiempo también está bien. Y hay que Mm, darnos el espacio de entenderlo, ¿sí? De escuchar que estar triste hace parte de mis emociones, hace parte de lo que yo soy como ser humano y que escuchar mi cuerpo, cómo se siente, mi ser, mi alma, mi espíritu, cómo se siente, es realmente lo más importante. ¿Sí? claro, Porque esa es la manera de la que yo realmente puedo empezar a sanar, claro. a hacer cambios. Porque si yo estoy desconectada, que es lo que pasa cuando hay ruidos externos o internos, y lo vamos a ver después, cuando yo me desconecto, pues no hay chance de empezar a sanar, porque ni Claro. siquiera estoy identificando qué es lo que yo tengo, qué es lo que me pasa. No, no, ¿M? no hace ese pasito para atrás para observar un poco más. Y es lo que yo hago un proceso que le digo viaje interior de 12 encuentros de autoconocimiento. Y esto le Sí, sí, sí. incluyo, ¿no? O sea, tenés que empezar a hacer el espacio para observar, porque si no, no sabes qué es lo que hay que, qué es lo que hay que ver, ¿no? ¿Qué es lo que no está Exacto. funcionando? Es esencial, es esencial. Y lo que ¿Sabes? yo enseño es esto también, estos accidentes que te llevan a una emergencia, es que no te escuchaste más, te fuiste tanto de vos que a veces el cuerpo, el alma hace una pausa exigida con la enfermedad. ¿Sí? Lo hace porque lo Cuando estamos en necesita. separatividad, claro, No cuando puede estamos en sostener separatividad. tanta, claro, tanto estrés, entonces tiene que cortar con algo y a veces es brusco. Y Entonces, acuérdate que la inmensa mayoría de las dolencias físicas o lo que nos pasa a nosotros en nuestro cuerpo o expresa más bien nuestro cuerpo físicamente a través de enfermedad, de síntomas, de signos, lo que sea, muy seguramente tiene un origen emocional. En claro, algún momento, desde la descodificación biológica, uno logra ir entendiendo eso
Y lo que tú dices es verdad. Entonces uno se desconecta tanto que no tiene cómo procesarlo y su cuerpo, ¡pum!, lo saca de alguna claro. manera y entonces es ahí cuando uno empieza a sentirse enfermo, deprimido, triste, aburrido, con ansiedad, sí, con muchas cosas, pero también con otras enfermedades físicas, el cáncer, Sí. la gastritis, los problemas de colon irritable, bueno, muchas, muchas cosas, Claro, pero que esos el son cuerpo de alguna procesos manera dice lentos. auxilio. Sí, esos son procesos lentos que se Sí. manifiestan. Ahora, yo te hablo del accidente. El accidente es como, o sea, Mm, es realmente un llamado de pausa. Porque la enfermedad es como uno la va procesando, se sí, manifiesta y incluso hasta tenés tiempo de decir, bueno, apareció, qué es lo que, ¿no? ¿Qué es lo que me está diciendo el cuerpo? Y empezar como a escucharlo. El accidente, no, el accidente está sí, tan separado incluso de la intuición, ¿no? De este lugar de todo. supervivencia, o sea, te ocupaste tanto te Sí, alejaste tanto de tu propia vocecita que necesita volver todo ¿no? al presente. Eso es lo que yo siento, a ¿no? Como los rearmarse, a accidentes. reconectarse. Así es, Claro, Pau. Mira, los accidentes uno dice, pero ¿por qué me tronché el pie? Pero es que me caí, pero es que sí, sufre ese accidente. Mira, es que está uno tan desconectado de su nivel ¿cómo te digo yo? Es como ese nivel de protección, de supervivencia mínimo que uno claro, tiene que tener para vivir, ¿sí? Mínimo, que sí, uno ya no, se no, olvida no de eso. escuchás ninguna alerta, claro. Y entonces la vida, el universo y el cuerpo y la mente y tu espíritu te dicen, para, ¿ok? Es Ay, aquí. Porque claro, si sigues así, pues va a ser peor, va a ser claro, mucho más caótico. Y entonces a veces esos altos en el camino son un llamado a nuestros propios silencios, a parar, a poder leerme, ¿sabes? A poder sentirme, a poder leerme, conectar conmigo, con mi esencia y claro. escucharme en el silencio. Porque yo misma no me hablo todo el tiempo, ¿sabes? Yo no estoy Claro. diciendo, Mónica, mira, uno desde donde lo hace, pues lo hace desde su propio silencio, su introspección. Cuando ya uno Mirá, está acostado en una cama porque se fracturó un pie, ¿sí? Pues tú qué más tienes que hacer? Escucharte. O sea, claro. ahí no hay nada más, es Ah, eso empezar a ver notaste, ¿no? Automáticamente, claro, uno vuelve, mirá. ¿Y cómo se uno, te ocurre, ¿no? Bueno, de esto, de tu experiencia como enfermera, llegás a estas terapias alternativas, te formás y en un momento decidís ya dedicarte a esto. ¿Cómo fue el momento de decir, bueno, pero esto, esto de la quietud, sanar desde la quietud, lo ¿sabes por qué, aplico? Pau? A ver, Porque llegué a un momento de desconexión tal que la vida me dijo, para, a vos te pasa. me enfermé. Me enfermé, ¿sabes? Claro. Me enfermé. Primero, además fue paulatino. Primero Ah, me tronché un pie, luego ah, me fracturé, ¿sí? Porque yo seguía en mi claro. ritmo de la rutina diaria. Y si uno dice, yo medito, yo hago, ¿sabes? Y uno no se puede decir mentiras, uno mismo. Uno dice, no, yo medito todos los días y yo hago ejercicio, y yo, Sí. el cuerpo, tú no te puedes decir mentiras a ti mismo, Ah, porque el claro. cuerpo, ¿sí? Yo no me paro frente al espejo y yo digo, es que yo soy súper juicioso. Y Claro. entonces, como soy tan juiciosa, me fracturé. No, no, eso no es verdad. No, claro, Entonces tuve una experiencia de enfermedad y de una crisis de estrés por trabajo, por sobrecarga laboral, me ¿sí? imagino. De trabajos de 16 horas diarias y más, en donde mi cuerpo me dijo, para, ¿ok? Claro, Para, porque si no paras, pues esto va a ser peor. Y en claro. ese para, yo tuve la bendición de entrar como especie de un retiro, ¿sí? De un retiro, no, no era un retiro espiritual, era un retiro terapéutico, Ajá. en el que yo pude tener el espacio para escucharme, Ah, para mira, conectar otra vez, ¿sí?
y Qué dije, justo, ¿no? Porque venías con el cuerpo te pero dijo fue un, no pero fue y un, no fue un accidente, pero fue una crisis, ¿sí? Una crisis que me claro, lleva, entonces yo paro y digo, wow, yo no puedo seguir así. Es claro, decir, ya, o sea, no puede ser que yo le esté enseñando a otros cómo lo pueden hacer, pero yo estoy claro, haciendo todo lo contrario. No había es una verdad. congruencia, ¿sabes? No había una congruencia. Entonces empecé a meditar desde el miedo, porque uno, lo primero que le entra es un pánico terrible cuando tú tienes un trabajo, un salario, ¿sabes? Claro. Un físico, demás. Eh, Además, acá en Colombia yo estoy a muy pocos tiempo de pensionarme, a unos años de Ah, pensionarme. oh, Entonces, tomar la claro, decisión de salirte de eso para lanzarte al vacío, porque es claro, literal saltar al vacío. Em, pues eso me requirió hacer un duelo profundo, además, porque yo trabajé en una multinacional, en una empresa multinacional de salud que se sí, llama Keralty, acá en Colombia, a ajá, la cual amo profundamente. Mi casa por 25 años. Y mirá, ahí hice yo todo mi desarrollo de mi carrera. Y claro, salirme de ahí no era tan fácil, ¿sabes? Entonces era no, un duelo de retirada, un duelo de, pues porque ahí había hecho mi carrera, claro, ya ahí tenía, ¿sabes? Un lugar, un espacio, era mi casa, no era tan fácil. Pero él tenía acá una ahí no es más, ¿sí? Ya cumpliste un ciclo, ya hay que cerrar ese ciclo. Y además me estaba jalando el propósito, que mi propósito era servir a las personas desde, sí, claro, como enfermera, yo nunca voy a dejar de ser enfermera, me siento claro, absolutamente orgullosa de enfermera, amo mi profesión, pero en un contexto distinto, donde claro, realmente yo quiera servir y cuidar al otro de manera integral, uniendo la medicina científica en la que me formé con la medicina ancestral, holística y que me permitiera, ¿sabes?, como unir, integrar eso y bueno, ahora aquí estoy como una terapeuta integrativa, mirándolo desde aquí, desde esta experiencia científica, sin olvidarla y mantenerla, además claro, agradeciéndole a la medicina todos los avances y todo lo que ha tenido, pero también un poco rescatando esa otra medicina ancestral, esa claro, medicina, sabes, que te hace ver que el ser humano no es solamente una enfermedad, una patología que hay que cuidar y sacarlo adelante a claro, través de medicamentos, sino que hay que investigar más allá para que realmente claro, sane. sí, sí, sí. Entonces, bueno, di el salto con mi esposo, que me acolita todo. Mi esposo es psicólogo, es psicólogo, es médico, pero no piensen que nos conocimos ya grande, nos conocimos desde que tenemos yo 10 y él 11 años. Ah, Y la vida nos había llevado por caminos distintos y ¡pum! Volvimos otra vez a encontrarnos después de mucho tiempo. ay, qué lindo, Mi esposo es psicólogo, tiene una especialización en neurociencias y en neuropsicología ah, y además es médico y hizo su maestría en medicinas alternativas. Entonces íbamos como muy claro, de ay, la qué mano. lindas charlas deben tener, ¿no? Como debe ser súper, Sí, como esperanzador, nos claro, da risa, ¿sabes? Nos da qué risa porque a lindo, veces nos descubrimos hablando y él dice, qué pensarían otras personas si nos escucharan claro, hablando acá? Sí. claro, Hace parte de la evolución. Bueno, pero a raíz ya de mi crisis y todo, cuando yo dije, ok, ya, voy a escuchar, voy a hacer caso, voy a escuchar, voy a hacer lo que me corresponde, claro, decidimos abrir un espacio que antes, porque uno terco, ¿no? Entonces, no, que yo quiero un café libro holístico, un café libro eh, donde... Mi esposo le encanta leer, obviamente lee un montón, y entonces él siempre había soñado con tener como un espacio de una librería. Yo le dije, mira, claro, es perfecto, podemos montar un café libro y no sé qué. Bueno, empezamos.
Y el universo nos cogió y nos dijo, eso Ah, no es un café libro, señores. claro, Ustedes no están aquí en un propósito de un café libro. Su misión en la vida es otra, ¿sí? No claro. es atender un café libro. Está bien que haya café, que haya libros, porque son cosas que unen, que genera comunidad, como el mate de Es la ustedes puerta que de une entrada, corazones. como. Mi esposo toma mate todo el día. ¿En serio? Sí, toma mate todo el Yo tiempo. estoy aquí con el mate. Entonces, no, él no puede vivir sin mate. Mientras yo tomo aquí café o té o lo que sea, él toma mate El todo el tiempo. mate, mira. Y entonces él dice, es que el mate es una bebida que une los corazones. Y yo, ok, Ah, entonces fue dando la vuelta y nos dimos cuenta que no se trataba de un lugar, ¿sí? De un claro. espacio, es decir, pues ahora estamos en un espacio, pero que el propósito no era un espacio físico, sino algo así como, ¿cómo lo veo yo? Yo lo veo como un templo sagrado donde convergen de diferentes saberes, diferentes personas de diferentes credos, religiones, Ah, creencias, sabidurías que se entrelazan y que van caminando, sí, en el mismo propósito que es servir y ayudar al despertar de la conciencia y la claro. evolución del mundo en general, no solo la propia, sino, ¿sabes?, del mundo. Y han ido llegando personas de todas las religiones que tú quieras. Aquí hay cristianos, budistas, Mirá. judíos, bueno, y esas Sí, charlas, mira, sentarse a escuchar cómo cada uno ve y percibe lo que es la esencia humana, más claro. allá de la creencia espiritual de Dios o del universo, como cada uno conecte, ¿sabes? Ese, como yo les digo, se ríen porque yo les digo, miren, no importa, unos van en bicicleta, otros van en carro, otros van en patines, pero es decir, todos vamos para el mismo camino, Claro, ¿sí? sí, sí, sí. Todos Es vamos verdad. hacia allá. Entonces, este espacio, pues empecé a darme cuenta que era un espacio que no podía ser un espacio abierto al público, pues de multitudes, Claro. porque rompía con lo que venimos hablando de ese proceso de introspección que requiere un poco más de silencio, un Y poco de más foco, claro, en de ponerle orden. calma. Exacto. Entonces, ok, está bien, ya no es un café libro. Viste, es como, No es un yo café digo, libro. son, claro, el orden natural te va como corrigiendo. Uno lo hace, realmente es del Así es. servicio, pero Sabes que uno poder al principio escuchar no eso entiende, pero también es importante, ¿no? La corrección del hay, universo. hay que escuchar. Claro. Entonces, además, entonces era un tema de seguridad, porque entonces, claro, nuestras hijas, pero ¿cómo vas a estar tú en un lugar sola? Y si llegan Ah, personas que no conocen, entonces como que fue todo, ¿sabes? Como enrumbándose, como claro, que no, lo no, que no. tú dices. El universo lo va poniendo a uno en el camino que es. Claro, Y yo decía, es verdad, si yo tengo esto lleno de gente en un café o en librería o demás, pues ¿en dónde está lo que realmente estamos buscando, que son esos procesos de sanación, de claro. introspección, de autoevaluación y muchas cosas? Entonces, se convirtió en un espacio terapéutico Ah, que puede ser virtual o puede ser físico, presencial, bueno, de muchas maneras porque ya lo hemos vivido en claro. el que a través de diferentes terapias y diferentes talleres y formaciones y cosas, hemos ido acompañando, porque sí tenemos muy claro que nosotros no sanamos a nadie, no, No, ¿sabes? no, Acompañamos procesos para que cada persona pueda encontrarse y lograr su propio camino de claro. sanación, sí, desde una manera muy respetuosa. Entonces, bueno, han habido muchas cosas y sí, pues hay muchos terapeutas, muchas personas formadas con unos conocimientos muy interesantes que acompañan Qué todo lindo. este propósito de Namusa y eso es Así lo se que llama, ¿no? nosotros... Vamos al nombre, Namusa.
se Namusa. llama. Ahora si quieres, te comparto en esta primera parte, te voy a compartir una, una información de lo que es nuestro propósito. Ya no es proyecto, ya no es negocio, es propósito. Dale, Que hablemos se del llama. propósito de Namusa acá. Cerramos este video como para que sea introductorio y bueno, hablamos de lo que yo quería Ok, hablar y en el próximo video vamos directo a esta propuesta de, empezamos con esto del silencio y la quietud, pero bueno, hablas un poco más de Namusa, dale. ok, ok. Entonces, Hacemos el propósito. el propósito, pues Namusa nace, es muy especial porque el nombre, por ejemplo, nace de una madrugada, estaba yo profundamente dormida cuando empecé a escuchar a mi esposo hablar como en otro idioma, ¿sí? Y yo escuchaba que yo dormida, entonces entre dormida y lo que hice fue que lo que yo le entendí que él estaba diciendo, yo se lo escribí en un WhatsApp, en un mensaje WhatsApp Ah, y se lo mandé. Y volví otra vez y me quedé dormida. Cuando él se levanta y dice, amor, ¿tú qué haces mandándome mensajes en la madrugada? En la madrugada. ¿y Le qué dije, es no, 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 esto? no. Claro, Tú, tú me estabas diciendo eso. ¿Qué? Y yo le dije, o sea, no, yo no sé si eso era, eso fue lo que yo entendí. claro, Y sí. era una frase que decía esto, Namusa Demuna Ara Aragna. Yo Mira, entendí eso y yo, tal cual yo escuché, yo oh, escribí. Y él me dice, ¿pero eso qué es? Y le dije, amor, es que no sé, o sea, tú me despertaste porque empezaste a hablar, pero lo que estabas diciendo era esa frase. Es decir, yo entendí eso, pero yo no sé si eso se escribe así, yo no claro, sé eso en qué idioma es, no sé nada. Y entonces, ok, vamos a ver eso qué es, ¿sí? Vamos a empezar a investigar. Bueno, duramos un montón de tiempo mirando eso qué dialecto, idioma que era. claro, Descubrimos que es un dialecto de una tribu en Etiopía que se llaman los Oromo. Y el mira, dialecto es Oromo, Oromo. Y empezamos a traducir todas las palabras y encontramos que sí, que efectivamente es así, Namusa de Munara Aragna, y tiene dos significados que ahora en la presentación más adelante ya les voy a contar. dale, Y de ahí, pues no podíamos dejar eso tan largo, Namusa Munan Ara Aragna, entonces claro. decidimos que bueno, hey, nos vamos a llamar Namusa hasta aquí. Y yo empecé en mi casa yo primero quité un pedacito del comedor, puse un separador, como aquí le decimos biombo, no, no sé en Claro, otras sí, partes acá cómo se también, llama, acá. pero era como un biombo y yo ahí empecé a hacer mi espacio para mi meditación, mis terapias, mis Ajá. cosas, todo. Luego ese espacio ya me quedó muy chiquito, entonces quité la sala y ahí en la sala puse, yo, yo no era un consultorio, pero ahí tenía yo mi camilla y atendía yo a Claro. las personas, hacía mis terapias, ¿sabes? Luego, pues ya, nosotros tenemos dos hijas y un niño de 13 años, las hijas ya se independizaron, Ah, pero quedaba una con nosotros cuando esa de la mitad, como le digo yo, se fue y se independizó. Entonces dije, ok, me tomo el cuarto para recuperar ah, la sala. ¿Sabes? Como que sentía como que ya no cabía claro. vivimos en un apartamento, no cabía en el apartamento. Y estuve ahí en el cuarto, digamos, ahí adapté ese espacio para atender las cosas de Namusa y todo era Namusa. Namusa, las terapias de Namusa, las cosas de Namusa, los encuentros de Namusa. Y bueno, Claro. ahí quedamos hasta que nos pasamos aquí, que es donde ya te voy a contar en la Dale. siguiente Hagamos parte. eso. Cerremos acá, que me encantó esto del nombre, así ya lo sabemos. Y en el próximo video, Moni nos cuenta, nos sigue hablando de Namusa, que me parece súper interesante, cómo llega el nombre y del taller este. Nos vas a dar una presentación, ¿no? Del Sí, sí, quiero propósito. Dale. contarles un poco acerca de todo el tema de silencio Me parece como súper medicina. interesante. Dale. Cortamos acá, seguimos en el próximo video. Ahí nos vemos. Ok, Dale. bye bye. Si querés colaborar con el canal, ahí te dejo el alias.